Les doy nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico. En esta ocasión, con la ayuda del Señor, vamos a estar meditando en el Salmo 128 bajo el título La bienaventuranza del que teme a Jehová. Y antes de ninguna otra cosa, vamos a hacer una lectura de este Salmo, como digo, el Salmo 128, para luego ya entrar a considerar algunos detalles. Dice así: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Bueno, si han seguido nuestra serie de estudios, recordarán que recientemente estudiamos también el Salmo 127, el anterior. Y este Salmo, el 128, guarda también mucha relación precisamente con ese Salmo. En ambos, en aquel, recordarán que se trataba como Dios bendice la edificación de la casa, y también cómo los hijos son una bendición de parte de Dios. Ahora el Salmo 128 que tenemos delante complementa esta visión, introduciéndonos en este caso a la esposa, de la que no se había hablado en el Salmo anterior, y finalmente se nos presenta un cuadro completo de la familia. Quizás la idea es la de un hombre que llega cansado del trabajo a su casa, pero satisfecho, y allí le espera a la esposa, que llena de calor el hogar y de alegría, y también los hijos, que, en fin, revolotean por allí y sentados en torno a la mesa, trayendo también esa felicidad al padre al regreso de su trabajo. Esta es la idea que hay en el centro del Salmo. Por lo tanto, entonces, lo que tenemos aquí es un salmo que habla de la bienaventuranza, nuevamente, pero en términos que tal vez a nosotros nos llaman un poco la atención. Bienaventuranza en relación al trabajo y a la familia. Estos, desde luego, son conceptos que el mundo y a veces, desgraciadamente, también los cristianos no asocian con una vida bendecida. Trabajo y familia. Pero desde luego, el Salmo, la Biblia habla de ello de una forma diferente de cómo vamos a encontrar en el mundo. Yo no creo que este mensaje ni este Salmo sean populares en el día de hoy, pero sí que recogen verdades importantes porque la Biblia siempre tiene finalmente la razón, a pesar de que el mundo entero se eche encima de ella y esté en contra. Qué importantes son esas dos áreas de la vida, el trabajo y la familia, el matrimonio y posteriormente la familia. Y cada persona, cada uno de nosotros, tenemos que tomar decisiones importantísimas en relación con esas dos áreas. De hecho, dependerá de qué decisiones tomemos, que así será también nuestro futuro, y no solamente el nuestro, sino también el del que nos siguen. Así que, en este sentido, cuando estudiamos este Salmo, el Salmo 128, nos va a ayudar a reflexionar sobre la importancia de cultivar una vida familiar en el temor de Dios. La familia es importante, sin duda, pero para que sea una auténtica bendición debemos aprender a cultivarla en el temor de Dios. Y en este sentido, este Salmo tiene mucho que decirnos y nos puede ayudar, sin lugar a dudas. No olvidemos que este Salmo, igual que el anterior, bueno, desde el 120 hasta el 134, son cánticos graduales, que seguramente eran esa parte del himnario de los salmos que se cantaban en el tiempo de peregrinación a Jerusalén, cuando las familias unidas subían a adorar juntos en Jerusalén en las fiestas solemnes. Por lo tanto, vamos a encontrarnos, como decimos, que hay una bendición para la familia que teme a Dios. Y aquí la vemos, la encontramos cantando este salmo mientras suben juntos a adorar al Señor en Jerusalén. Es algo maravilloso.
esa bendición que viene cuando las familias adoran juntas a Dios. Y luego también cuando se sientan juntas a la mesa, porque también el Salmo recoge esa escena, como ya he mencionado. Qué bonito también una familia con todos sus miembros unidas sentándose juntos a la mesa a comer, una vez que llegaran a Jerusalén o cuando estaban en sus casas. En todo caso, esto se va perdiendo cada vez más. Yo recuerdo cuando era joven, cuando era niño, bueno, pues nos gustaba comer en familia y normalmente el televisor estaba apagado. Era un tiempo en el que no teníamos que dedicarlo a la familia. ¿Cuánto ha cambiado eso hoy, no es cierto? Ahora los jóvenes, incluso los padres, están con el teléfono móvil, el celular, recibiendo y enviando mensajes mientras están comiendo. No sabes si están contigo o están con otra persona en la otra parte del mundo. Ya no hay esa comunión enriquecedora en torno a la mesa. Pero sí que lo es. Cuando se hace bien, realmente es una experiencia muy hermosa. Cada uno aporta alrededor de la mesa sus propias experiencias, su propia visión. Si hay abuelos, si hay padres, si hay hijos, cada uno aporta su visión de la vida y es complementada por la de los otros. Como ya saben, nosotros tuvimos 5 hijos y por cierto nunca tuvimos televisión y disfrutábamos de esas comidas y realmente era interesante cómo hijos adolescentes o hijos más pequeños o los propios padres podíamos ir aportando en esa convivencia armoniosa, la mayoría de las veces, en torno a la mesa. Es sin duda una bendición de parte de Dios. Y es una bendición que, como veremos a lo largo del Salmo, se perpetúa en el tiempo. Eso lo veremos hacia el final del Salmo. Y me gusta subrayar eso en este momento, porque muchas veces enfatizamos el hecho contrario, la maldición que viene por no cumplir con lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. ¿Recuerdan ustedes aquello que se dice en Éxodo cuando se da la ley? Dice Dios que yo soy el Dios que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Visito la maldad de los padres sobre los hijos. Y esto indudablemente es cierto. Pero también existe la otra parte de la verdad que no siempre subrayamos con la misma fuerza, y es que hay cierta bendición que se transmite de generación en generación. Miren, déjenme que les cuente un trabajo que encontré por internet. Un equipo de sociólogos en el estado de Nueva York intentó calcular la influencia duradera de la vida de un padre sobre sus hijos. Y entonces escogieron 2 hombres en el siglo XVIII. Uno de ellos fue Max Hughes. Este hombre era un hombre incrédulo, sin principios. Su esposa también vivió y murió en incredulidad. Ahora, ¿qué tipo de vida duradera dejó a su familia? Y esto era en lo que consistía el estudio. Dice que entre los 1.200 descendientes conocidos de este hombre se encontraban 440 vidas de puro libertinaje, 310 pobres y vagabundos, 190 prostitutas públicas, 130 criminales convictos, 100 alcohólicos, 60 ladrones habituales, 55 víctimas de la impureza y 7 asesinos. Por supuesto no es un legado muy distinguido, ¿verdad?, el que dejó este hombre. En la otra parte del estudio estaba Jonathan Edwards, que es conocido como un célebre pastor colonial y teólogo. Este hombre, que participó en el gran despertar de la América colonial, dejó una herencia muy diferente. Se casó con una mujer que se llamaba Sara, una mujer de fe, y juntos buscaron dejar un legado completamente diferente al anterior. Y entre sus descendientes varones había 300 clérigos, misioneros o profesores de teología, 120 profesores universitarios, 110 abogados, más de 60 médicos, más de 60 autores de buenos libros, 30 jueces, 14 presidentes de universidades, numerosos gigantes de la industria americana, 3 congresistas de Estados Unidos y un vicepresidente. Bueno, es un legado muy, muy diferente del anterior. Con esto lo que el estudio y a nosotros también nos gustaría subrayar en este momento es que no solamente
las personas impías dejan un legado a sus descendientes terrible, aunque siempre se puede romper el molde, por supuesto. Pero también es verdad que las familias que viven piadosamente y que enseñan a sus hijos en el temor de Dios, finalmente eso también es un legado que perdura en el tiempo. Y esto es lo que el estudio quería corroborar, que por otro lado es algo que el propio Salmo, la propia palabra de Dios, ya nos enseña. Ahora, hablemos de la fuente de la verdadera bendición. Comienza el Salmo en el versículo 1 diciendo: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Bienaventurado, que se podría traducir también como feliz, dichoso. Y este deseo de felicidad indudablemente está presente en todas las personas. Da lo mismo donde estén, quienes sean, si son creyentes, no son creyentes. Nadie quiere ser miserable, todos buscamos la felicidad. Todos queremos estar contentos, todos queremos estar satisfechos. Pero aquí llega la pregunta del millón. ¿Dónde se encuentra la felicidad? Y aquí el Salmo habla de la bienaventuranza, de la felicidad, pero notemos bien que se trata de una felicidad asociada con la vida espiritual, con asuntos espirituales, con aquellos favores que Dios da a su pueblo. Es ese tipo de bendición similar a aquella otra de la que habló el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, cuando hablaba de las bienaventuranzas. Son aquellos que le siguen y que tienen en cuenta esos principios los que reciben, los que disfrutan de esas bienaventuranzas. O como comenzó el Salmo 1, hablando también de la bienaventuranza de aquellos que meditan en la palabra de Dios y la guardan. Ahí se encuentra la verdadera bendición de Dios. Este tipo de bendición, de felicidad, es tan diferente de la del mundo. En el mundo la felicidad siempre se relaciona con cosas, con el dinero, con las posesiones, con la popularidad, con la posición social, con el prestigio. Además también de que muchas veces se relaciona o se cree que proviene de vivir de una manera independiente de Dios, ajena a los principios de Dios e incluso en contra, desobedeciendo las leyes morales de Dios. Eso es lo que el diablo nos quiere hacer creer siempre, que si vivimos al margen de la palabra de Dios y de la ley de Dios, seremos más felices que si la respetamos, pero eso ya sabemos que es una mentira. Este es el tipo de felicidad que el mundo propone, bueno, el camino que propone para alcanzarla, porque realmente nunca la alcanzan de una forma plena y satisfactoria. Pero ya digo, la Biblia mantiene una postura diametralmente opuesta, no tiene nada que ver con eso. No depende de la condición física o financiera del individuo, sino de su condición espiritual. Por eso dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Pero aquí surge otra pregunta: ¿a qué se refiere este temor? Y lo primero que debemos de aclarar es que no se trata de un espanto que proviene, por ejemplo, de una conciencia culpable. Yo soy un hombre pecador frente a un Dios santo, que manifiesta su ira frente al pecado, y yo soy un hombre pecador. No, no se trata de ese temor. Tampoco se trata del temor ante un Dios majestuoso, que su gloria, su majestad me va a dejar anonadado y temeroso. No. O un Dios implacable, sin misericordia. Nada de todo esto, nada de todo esto. Ese temor sería paralizante, y del temor del que se habla aquí es un temor activo que nos lleva a disfrutar plenamente de la vida en comunión con Dios. Es un temor, ya digo, que no tiene miedo a las represalias, por ejemplo, que Dios pueda tomar contra mí porque he sido un hombre rebelde y me he enfrentado contra Dios. No, no se trata de esto. Más bien es un temor que implica asombro ante la misericordia de Dios. Porque es verdad, lo justo sería que Dios me hubiera tratado con su ira, haciendo descender todos sus juicios sobre mí. Pero yo ahora he conocido a un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor.
Y ese Dios, que también es verdad que ante aquellos que no se arrepienten indudablemente va a ejecutar sus juicios, pero cuando una persona se acoge a su gracia, se acoge a su misericordia, lo que le queda es esa admiración, esa perplejidad, porque Dios nos trata de esa forma tan benevolente que de ninguna manera merecemos. Y como consecuencia de que disfrutamos precisamente de eso, lo último que desearíamos hacer es desagradarle, ofenderle. Nada de todo eso. Queremos buscar cómo expresarle nuestro amor. Por lo tanto, es un temor que emana de un amor ardiente por Dios, al mismo tiempo que le reverencia, porque no debemos de confundir las cosas. Dios sigue siendo majestuoso. Aunque sea tan cercano, Dios es un Dios al que debemos siempre reverenciar y evitar cualquier forma de relación con Él que no le coloque, que no respete el lugar donde Él está. Por lo tanto, es un temor que incluye, por un lado, sumisión y por otro lado, amor. Sumisión reverente y amor. Y aquellos que quieran esta bendición de Dios, pues deben de vivir en el temor de Él, lo que implica dedicarse por completo a Él. Dios debe ser tomado en serio. No se puede jugar con Dios. Dios es serio. Dios es serio. Y más de uno en la Biblia encontraron que Dios es extremadamente peligroso. Recuerden lo que decía el autor de los Hebreos, Dios es fuego consumidor. Y algunos tomaron a la ligera algunos de sus mandamientos porque les parecieron que podían ser ya olvidados y cambiados por otros más modernos. Recuerdan ustedes a Uza cuando llevaban el arca del Señor a la ciudad de David, y aquel hombre, que era el jefe de los levitas, decidieron que podía ser llevado en un carro llevado por bueyes. Y Dios había dicho que no, que los levitas tenían que llevar el arca en hombros. A ellos les pareció que los tiempos habían cambiado y que eso se podía cambiar, y Dios los fulminó a Uza. De ahí aquel lugar, Pérez Uza, donde el fuego de Dios se encendió. Hay que tener cuidado. Dios es serio y debe ser tomado con esa seriedad porque puede de otro modo ser extremadamente peligroso. Dios es un Dios de majestad. Pero no es esto lo que debe de prevalecer, aunque por supuesto debe ser tenido en cuenta. Pero debe ser nuestro amor por Él, como decía, el que nos lleve a buscar cómo agradarle en todo. Él tiene que ser el centro de todo lo que somos, de todo lo que pensamos o todo aquello que aspiramos llegar a ser. Él debe ser el punto de partida de cualquiera de nuestros planes, aquel donde encontramos la fuerza necesaria para llevarlos a cabo y aquel a quien deseamos honrar y glorificar con todo lo que hacemos, con todo lo que somos. Eso es tomar en serio a Dios, tener auténtico temor de Dios, tenerlo en cuenta en cada decisión que tenemos que tomar en nuestras vidas, con quién me casaré, qué debo estudiar, dónde debo trabajar. Esto a veces se lo digo a los jóvenes creyentes y me miran con extrañeza algunos. ¿Con quién me casaré? Hombre, seguro que Dios me da la más fea o el más feo. Si le dejo elegir a él, mejor que elija yo. No. Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y en esto puedo hablar por experiencia. Dios me dio una bella mujer y, en fin, y sigo siendo un hombre felizmente casado después de 36 años, casi 37 años. Dios sabe elegir bien y si escuchamos lo que Él nos quiere decir, desde luego nos va a dar algo que nos conviene en cada caso. No somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa, sino debemos de buscar la voluntad de Dios. Él ya ha preparado cosas realmente buenas para nosotros. ¿Qué decisiones tan importantes? ¿Con quién me casaré? ¿Qué debo estudiar? ¿Dónde debo trabajar? No lo olvidemos, como dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Para tomar decisiones sabias debemos de guiarnos por el temor de Dios. Y el temor de Dios implica colocar a Dios en su lugar, en el lugar que legítimamente le corresponde.
Ahora, esto no es fácil porque al fin y al cabo vivimos en una sociedad secularizada. En este mundo, en esta sociedad secularizada, la única realidad que existe, nos dicen ellos, es la que se puede ver, sentir y medir por los sentidos. Este término secular proviene de una palabra latina, saeculum, que significa esta época. Y así es exactamente este mundo. Establece sus límites mentales a partir del lugar y la época en la que viven. Usted lo ve que van todos como manada de ovejas, todos a una. Pocos se desvían del pensamiento único, del estilo de vida que todo el mundo lleva. Aunque puedan tener ideologías distintas luego a nivel político, otras cosas, pero todos tienen los mismos valores morales, aspiran a las mismas cosas, aunque unos sean de un lado y del otro, eso es lo de menos. Y uno puede ver, por ejemplo, una película de televisión, de cine o lo que fuera, y sabemos exactamente en qué época se hizo, porque refleja los valores de esa época. Rara vez se salen de esos esquemas rígidos. Esto es una sociedad secularizada. Una sociedad que opera en un universo cerrado donde no existe nada espiritual. Y ahí es donde chocamos, los cristianos, los creyentes, chocamos con este pensamiento secularizado. Porque nosotros creemos que sí que existe un Dios y que existe un mundo mucho más grande aparte de este universo en el que nosotros nos movemos. Por eso nosotros nos relacionamos constantemente con ese Dios que está en ese otro mundo, tenemos comunión con Él y para nosotros es importante vivir en esa comunión y escuchar esas directrices que Él nos quiere marcar, que escuchamos no por ninguna voz extraterrestre ni nada parecido, sino por su palabra revelada. Ahora, es difícil vivir en esta sociedad secularizada porque son dos modelos de vida completamente antagónicos. No se relacionan en ningún punto, no hay ningún punto de conexión aparentemente. Es una experiencia la nuestra muy parecida a la que vivieron en otra época los israelitas cuando estaban en Egipto. Ellos se habían criado en un ambiente de esclavitud. Y cuando aparece Moisés, enviado por Dios para liberarles de esa esclavitud, para liberar a los israelitas de esa esclavitud, pues a ellos les costó, era una dificultad terrible la que tenían para romper el molde. Faraón los tenía convencidos. Y de hecho él estaba convencido de que ellos estaban convencidos. Cuando Moisés llega por primera vez a Faraón y le dice: Dios me ha dicho que dejes ir a mi pueblo para que me adore. ¿Qué es lo que dice Faraón? Dice: primero, yo no conozco a ningún otro Dios, yo soy el único Dios al que tenéis que servir. Segundo, vuestra vida consiste en trabajar y hacer ladrillos. Fuera de esto no hay más. Y cuando acabéis estas dos cosas, de servirme a mí y de haciendo ladrillos, podréis disfrutar de los puerros, de las cebollas y de los ajos y daros la vida y llevar una vida formidable y maravillosa. Esa es vuestra vida y olvidaros de que hay un Dios en los cielos que os está llamando para una tierra prometida, para una esperanza. Tonterías. Yo soy el único Dios y este es el único mundo que existe. Y Faraón se plantó con todo su orgullo y dijo no, y no es no. Y punto y final. Claro, tuvo que aprender que él no era Dios y que había un Dios auténtico en el cielo que tenía la última palabra, y claro que lo aprendió. Pero a nosotros nos dicen lo mismo. Este mundo es el único mundo que hay y en el único en el que tienes que vivir. Tienes que adorar los dioses de este mundo, que son siempre los mismos, pues que si el dinero, el bienestar, la salud, la fama, todas esas cosas, y trabajar duro, muy duro, cada vez más duro, por menos dinero. O el dinero da para menos. Y cuando ya por fin hayas acabado todo eso, pues podrás disfrutar de los puerros y de las cebollas, de pequeñísimos placeres que este mundo finalmente te ofrece a un precio realmente muy elevado. Pero nosotros debemos de mirar a ese Dios que está en los cielos, salir de esta sociedad secularizada y vivir en el temor de Dios. También el Salmo dice no solamente que teme a Jehová, sino que anda en sus caminos. Y es que el verdadero temor de Dios está
íntimamente vinculado con la obediencia. Quedan excluidos aquellos cristianos nominales, los no practicantes. Me hace gracia, siempre me recuerda a aquel que te invita a comer al restaurante y se pide para comer un chuletón de medio kilo, y según le está hincando el tenedor y el cuchillo, te empieza a contar, bueno, yo en realidad soy vegetariano, pero no practicante. Y uno se le quedaría mirando y diría, bueno, pues ¿qué sentido tiene ser vegetariano no practicante? Bueno, pues es lo mismo que cuando tantas veces he escuchado yo a nuestros amigos católicos decir, yo soy católico pero no practicante. Y cada vez conozco más evangélicos que son evangélicos no practicantes, que viven, tal vez llegan el domingo a un culto y luego viven el resto de la semana como si fueran del mundo, como todos los demás, sin ninguna diferencia evidente. Pero esto no puede ser. Es necesario andar en sus caminos. Quien reverencia, quien teme a Dios, obedece sus mandamientos. Está comprometida con ellos, moldea su vida a raíz de ellos. La obediencia es la evidencia de que realmente tememos a Dios. Cuando en lugar de escoger nuestros propios caminos, escogemos los suyos. Ahora, sus caminos son siempre los mejores, aunque el mundo crea que no. Siempre recuerdo la frase de Spurgeon. Él decía, si tuviera que morir como un perro y no hubiera un más allá, todavía elegiría ser cristiano, porque de todas las vidas que pueden ser vividas, no hay ninguna que pueda compararse con esta, con la vida del cristiano, con aquella vida que sigue las directrices que Dios ha marcado. Aunque no hubiera vida eterna, que sí que la hay, siempre sería mejor vivir como un cristiano. Encontramos un ejemplo en la palabra de Dios muy tempranamente en la historia de la revelación en Enoc, que es conocido como un hombre que caminó con Dios. Recuerdan, Génesis 5, versículos 21 al 24. Su vida duró 365 años. ¿Y qué hizo en ese tiempo? Bueno, no fue un paseo casual, 365 años, caminar con Dios, todo ese tiempo es un espacio muy amplio, ¿verdad? ¿Qué hizo? Bueno, pues nos dice la palabra dos cosas. Tuvo una familia numerosa, engendró hijos e hijas. Y nos dice Judas, en los versículos 14 y 15, que fue un profeta que anunció el juicio a la sociedad prediluviana. En eso consistió caminar con Dios, formar una familia, anunciar la palabra de Dios a la sociedad de su tiempo. Y probablemente para nosotros haya mucho de todo ello si queremos también andar con Dios, formar una familia, anunciar la palabra de Dios. El Salmo continúa, versículo 2, dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Y aquí vemos que la bendición abarca también nuestro trabajo. Cuando una persona obedece a Dios, coloca el temor de Dios al frente en sus vidas, sus esfuerzos serán fructíferos y recompensados. La laboriosidad del hombre de fe, según este salmo, es objeto de la bendición de Dios. Y es que la Biblia promueve el trabajo y la laboriosidad, dentro de un orden, claro. Lo que condena es la indolencia. Recuerdan ustedes en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 dice, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. No que no pueda trabajar, que es una cosa muy diferente. A veces en esta sociedad compleja no siempre es posible encontrar un trabajo, pero Pablo dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. El trabajo enaltece, sin lugar a dudas, al hombre, es una bendición para el hombre, ha sido dispuesto por Dios para el hombre en este tiempo bajo la caída, le ayuda a desbocarse en el pecado y en muchas otras cosas que de otra forma le perderían por completo. Y es una bendición el trabajo, tal como lo expone el Salmo, y creemos que es así. Ahora, aquí el Salmo lo presenta en el ambiente de la familia. Y esto es interesante notarlo así, ¿no? Porque no es cierto que cuando en la familia hay miembros
que son holgazanes, que no quieren trabajar en nada, que no quieren asumir responsabilidades, pues eso indudablemente estropea mucho la alegría familiar. Es algo realmente desagradable. Y con esto, por supuesto, queremos decir trabajo, bueno, cumplir con las responsabilidades que cada miembro de la familia tiene. Habrá miembros adultos que tendrán que trabajar y aportar a la economía familiar, pero habrá otros miembros mucho más jóvenes que están en edad de estudiar. Bueno, su trabajo entonces es que cumplan con sus estudios. Esto que hay ahora, que se ha hecho tan popular en nuestros tiempos en nuestra sociedad, los ninis, ni trabajo ni estudio, y viven a cuenta a los padres hasta que se van de casa a los 30 y tantos, casi rozando los 40 aquí en España, pues a veces es trágico, ¿no? A ver, no digo que eso ocurra todos los días, pero que hay bastantes, sí, sí que es cierto. Adolescentes tardíos, que digo yo. Bueno, pues eso no es la cuestión. Cada integrante de la familia debe de ocuparse en su esfera de trabajo. Cuando hay en una familia derrochadores o vividores, esto trae sin lugar a dudas muchos dolores de cabeza a la familia. En cambio, una familia que trabaja junta y que come junta, esto es una bendición y una fuerza increíble, increíble. Aquí se nos presenta entonces al hombre bienaventurado, es ese que come con gozo del fruto de su trabajo. Comer del fruto de su trabajo, es decir, que disfruta de lo que ha hecho, del trabajo de sus manos. No lo devoran los extraños, como diría la palabra en ocasiones cuando Dios anunciaba maldiciones sobre su pueblo y rebelde. Lo devorarán los extraños. Tú trabajarás para otros. No. Tampoco es la frustración de un esclavo, de alguien, por ejemplo, que ha sido llevado cautivo en una invasión, en una guerra, que no disfruta de su trabajo. Trabaja para otro y él apenas disfruta, prácticamente no disfruta de ello. O cuando la persona trabaja y, por ejemplo, en el campo y una plaga de insectos devora el trabajo, bueno, pues no puede disfrutar del trabajo de sus manos. O personas que viven de la mendicidad o por medios fraudulentos. Bueno, eso es una maldición. Vivir del trabajo honesto. Esto es la bendición de Dios. Dice, bienaventurado serás y te irá bien. Ahora, cuando llegamos a este punto, tal vez debamos hacernos una pregunta. ¿Se trata de una exageración? ¿No es un poco exagerado este tono que utiliza el salmista aquí? Él afirma que si tememos a Dios podemos librarnos de cualquier otro temor. Bueno, pues es una verdad muy bella. Nos dice además que estaremos bajo su protección, provisión y aprobación. Bueno, maravilloso. Y lo dice el Salmo. El peligro y la destrucción se mantendrán lejos de nosotros y todas las cosas cooperarán para nuestro bien. Bueno, son verdades que no solamente aparecen pues un poco implícitamente en este Salmo, sino explícitamente en otras muchas partes de las Escrituras. Pero aunque estos versículos realmente son maravillosos, hablándonos de bendiciones y de prosperidad, hay cristianos que ven este lenguaje como falto de realismo, porque ellos tal vez son creyentes genuinos, con auténtico temor de Dios, pero sufren enfermedades que les impiden trabajar, tienen situaciones familiares dolorosas, con hijos a veces muy rebeldes, con problemas tal vez laborales y financieros grandes, en fin. Y esta maravilla del lenguaje que utiliza este Salmo y otras partes de las Escrituras, a estos creyentes les suena extraño, parece que no se ajusta a la realidad. Y desde luego nos tenemos que hacer este tipo de preguntas. Claro que sí, no está de más hacerlas, debemos hacérnoslas. Entonces, ¿cómo hemos de interpretar este Salmo? Tal vez es una oración que debemos hacer para que Dios nos dé su bendición. No parece que este sea el propósito, desde luego, porque
El Salmo comienza con una bendición: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. No es una petición que debemos hacer, porque lo que nos viene a decir es que estas promesas ya están garantizadas para aquel que teme al Señor. Entonces, ¿cómo entenderlo? Bueno, hay varias formas. Algunos piensan que este salmo tiene que ver en su aspecto más pleno con el futuro del creyente, no tanto en esta vida, sino en la vida futura. En ese sentido, recuerdan en nuestros comentarios anteriores sobre el Salmo 127, analizábamos cuando el autor de Hebreos estaba pensando en el Salmo 8. Dice, todo lo sujetaste debajo de sus pies. Pero el autor de Hebreos, eso decía el Salmo 8, pero el autor de Hebreos dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. En Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 10. Todavía no vemos. Lo que daba a entender es que el Salmo hablaba de una manera muy bella, pero que su cumplimiento todavía debería de esperar para que pudiéramos verlo en su plenitud. Todavía no vemos, pero lo acabaremos viendo, evidentemente. Entonces, hay algunos que piensan que este salmo tiene que ver prácticamente, casi exclusivamente con el futuro. Otros, con nuestro futuro eterno. Otros piensan que se refiere a la esfera espiritual del creyente. Aunque esto realmente no encajaría con el contenido del Salmo, que nos habla de bendiciones materiales, terrenales, la mujer, los hijos, el fruto del trabajo. Otros creen que es una combinación entre el presente y el futuro, entre lo temporal y el eterno, y lo eterno en la vida del creyente. Bueno, yo creo que probablemente hay mucho de esto, ¿no? Que como norma general el creyente va a tener una vida que va a poder disfrutar en este mundo, va a disfrutar de la bendición de Dios, pero no será de una forma total y absoluta, sino que eso tendrá que esperar todavía a la vida eterna. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de no forzar el Salmo ni ninguna otra escritura para sacar aquí una fórmula de prosperidad automática. No, no es así. Este Salmo debe de ser leído junto con otras porciones de las Escrituras donde nos hablan de ciertos aspectos negativos también en la vida de los creyentes. Y debemos de admitir también que en esta vida presente es muy difícil llegar a tener una felicidad plena y permanente, teniendo en cuenta que estamos en un mundo bajo la caída, bajo los efectos terribles del pecado. Todo ello, por supuesto, nos va a ayudar a aprender a confiar en Dios y a valorar cada cosa en su verdadero lugar. Así que sí que es realista este salmo como norma general para la inmensidad de los creyentes, pero también, como todas las partes en las Escrituras, tiene sus excepciones que debemos de valorar y apreciar y aprender de ellas cuando nos toca. Sigue el Salmo, versículos 3 y 4, la bendición de una familia piadosa. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto junto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bueno, todos sabemos que en el Antiguo Testamento la vida bienaventurada se representaba como una familia sentada bajo una vid o debajo de un olivo. Y estas dos figuras, la vid y el olivo, que son símbolos de paz, en el Antiguo Testamento son usados ahora para referirse a la esposa y a los hijos. La esposa y los hijos. En la cultura bíblica, que no tiene nada que ver con la cultura de nuestro tiempo en la mayoría de los países, el padre era el responsable de mantener a la familia. La esposa y madre pues creaba el hogar, los niños traían alegría a la mesa. Y esta es la imagen que tenemos delante. Un padre que llega a la casa, se encuentra con la mujer, que está proveyendo todo lo que necesitan, de afecto, de comida, mucha felicidad a la casa, y los hijos revoloteando por allí. Y claro está que este modelo es rechazado con toda fuerza por movimientos feministas. Este modelo patriarcal recibe todo tipo de críticas en el mundo moderno. Yo lo sé. Y ahora, ellos critican mucho este modelo, pero
este modelo, aquellas personas que en la Biblia y en el tiempo presente lo ponen en funcionamiento en sus vidas, funciona y funciona bien, funciona tal como la palabra de Dios dice. Lo que queda es que nos demuestren ellos, los que están en contra de este modelo que ellos llaman patriarcal y tantas cosas más, pues que nos demuestren que tienen un modelo alternativo que funcione mejor. Porque desgraciadamente, una vez que hemos aceptado, que la sociedad acepta estos modelos modernos, lo que estamos viendo es que esto que la Biblia nos habla, nos presenta como una gran bendición de parte de Dios, la familia unida, lo que nos encontramos cada vez más, son infinidad de familias destruidas. Y los hijos sufriendo todos los terribles efectos de estas familias destruidas. Si usted está en España y su hijo está en el colegio, dudo que haya en el colegio una sola clase donde no haya familias desestructuradas, hijos que están conviviendo con padres que no son sus padres y que tienen situaciones realmente difíciles. Porque un padre y una madre son un padre y una madre. Y si son los tuyos, son los tuyos. Tener otros, pues normalmente es una situación excepcional y que acarrea situaciones a veces muy, muy tensas y muy dolorosas y a veces de abusos, de cosas terribles, terribles. Así que sí, este modelo patriarcal es despreciado por la sociedad moderna, pero la sociedad moderna lo único que nos está produciendo es cada vez más divorcios, cada vez más niños abandonados que van de aquí para allá, del hogar del padre a la madre, que allí se encuentran con otra pareja, con otros hijos, en fin, desestructurado por completo. Tal vez tengan que plantearse si eso que critican no es tan malo, sino que es infinitamente mejor que lo que ellos promueven. Pero bueno, que cada uno piense por sí mismo y decida lo que quiere para su propia vida. Espero que para esto sí que tengamos libertad, nos den esta libertad todavía, porque ahora como estamos dentro de la sociedad del pensamiento único, ya solamente hay un modelo de familia que es el que ellos nos imponen y nadie puede tener pensar de otra forma distinta. Espero que nos lo respeten, al menos que nosotros podamos promover en nuestros hogares unas familias distintas, ¿no? Conforme el modelo bíblico, que ha sido siempre el modelo que ha funcionado en todo el mundo durante siglos y siglos. Pero bueno, ahora ellos son modernos y creen que lo pueden mejorar, pero parece que no consiguen nada de todo eso. En todo caso, dice el profeta Malaquías que cuando venga Elías en el tiempo futuro, una de las cosas que hará será hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dice Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6. Lo que ya nos da a entender que los tiempos finales se van a caracterizar por eso, por el enfrentamiento entre los padres y los hijos, esa brecha generacional, esa ruptura, ese conflicto generacional entre padres e hijos cada vez va a ir a mayor. Y lo estamos viendo, porque ya no hay respeto de ningún tipo, ni de los padres hacia los hijos, ni de los hijos hacia los padres. Bueno, aquí lo que vemos en este apartado es que la mujer que teme a Jehová es como vid que lleva fruto a los lados de la casa. La esposa es aquí vista como una vid fructífera, llena de racimos. Esto es un símbolo de vida, llena de hojas, de racimos, llena de vida. Tal vez los racimos hacen alusión es una figura de los hijos abundantes que están alrededor de toda la casa, por todos lados, pero también nos habla de protección, de sombra contra el sol, la vid alrededor, de adorno, cuando uno llega ve esas parras verdes enormes protegiendo del calor y esas hojas verdes es bonito y además también sustento. Esto es la visión que el salmista tiene en cuanto a la esposa, una esposa que tiene muchos hijos y que es una bendición de Dios. Recuerdan lo que decíamos al final del Salmo 127, está en la misma línea. Esto era el pensamiento bíblico. Recuerdan por otro lado la consternación, por ejemplo, de Sara, de Ana, de Raquel antes de que tuvieran hijos, cuando eran estériles. Bueno, era algo terrible para ellos. Tener hijos era
una demostración de la bendición de Dios. Digo esto porque después, cuando se terminó de escribir la Biblia, llegaron otros que empezaron a enfatizar las vírgenes, el no tener hijos. Y eso era una bendición, pero eso está fuera de la Biblia, no tiene absolutamente nada que ver con el pensamiento bíblico. En el pensamiento bíblico, una mujer que no tuviera hijos era una mujer desdichada, ya fuera virgen o fuera lo que sea, que no se hubiera casado, que hubiera sido estéril. Eso de las vírgenes es algo muy posterior y que no tiene que ver con el espíritu de la Biblia. Aquí, entonces, se nos presenta a la esposa como una hermosa herencia, una enorme bendición, un increíble regalo, que como dice la Biblia es un regalo de Dios, no se compra con dinero, no te la da un rey, nada de todo esto. Y el marido que tiene una mujer de este tipo, pues es un hombre dichoso, aunque por supuesto nada es automático en la vida y menos en las relaciones interpersonales. Habrá que cuidar, claro que sí, esta relación a lo largo de los años para que perdure, porque hay que cuidar a nuestras esposas, hay que cuidar nuestros matrimonios, hay que atenderlos en el temor de Dios. Por otro lado, los hijos son como plantas de olivo alrededor de la mesa. Aquí es interesante la comparación. Los hijos como plantas de olivo, que como seguramente saben ustedes, las plantas de olivo tardan mucho en madurar y llegar a ser rentables. Hay que cultivarlos con mucha paciencia antes de que lleguen a dar esos frutos valiosos y por mucho tiempo. Bueno, pues así son los hijos también. Hay que invertir tiempo y esfuerzo en ellos y esperar con paciencia antes de ver el fruto. Estas dos imágenes, las vides y los olivos, que son dos símbolos de la vida abundante. No se trata de los alimentos básicos como el trigo o la leche, sino que simbolizan una rica bendición. Y esto es lo que están enfocando el salmista. Los hijos, la esposa, son una rica bendición. Y Dios va a seguir trabajando, sigue trabajando a través de las familias, como un testimonio poderosísimo en este mundo. Es quizás la fuerza más poderosa con la que Dios puede dar testimonio en este mundo actualmente, la iglesia y las familias. Familias que componen iglesias. Eso es una fuerza irresistible en este mundo perdido, por lo que antes decía, las desavenencias, los conflictos en las familias, el presentar familias estables, que avanzan, unidas, que hay armonía. Eso es lo que el mundo anhela. En su foro interno, yo he escuchado a personas decir, personas que no han hecho nada más que destruir sus familias, cuando llegan a mayores, a muy mayores, les escucho decir, igual a otros, ay, tú cuida a tu familia, que eso es lo mejor que tenemos en esta vida, cuida a tu familia. Claro, lo dicen ya cuando ya son muy mayores, están a punto de morir y han deshecho todas sus familias. Lo lamentan, claro que lo lamentan, porque no es para menos. Hay que saber cuidar las familias, los hijos, como esas plantas delicadas que no crecen de cualquier manera y en cualquier sitio. Hay que proveerles de un entorno adecuado para su crecimiento. Todo el mundo desea tener una bella familia. Espero que sí, aunque lo cierto es que pocos lo consiguen. Y otra vez más decimos esto, ¿no? Que algunos creyentes incluso miran estas líneas como con cierto escepticismo. Una bella familia, sí, muy bonito, pero la realidad es que las familias están compuestas por personas pecadoras y el pecado siempre interrumpe, obstaculiza las más bellas bendiciones de Dios. ¿Cuántos hijos rebeldes hay que deshonran a la familia, que crean un clima de tensión insoportable? Este es francamente uno de los temas que muchas veces los pastores tenemos que enfrentar en las congregaciones. Padres que vienen tristes, desesperados porque ya no saben qué hacer con sus hijos. Y no son padres malos, padres impíos, no. Pero que tienen hijos rebeldes que tensan la vida familiar hasta puntos insospechados.
¿Cuántos maridos hay que tienen esposas que son chismosas, escandalosas, ignorantes, groseras, mundanas, que impiden a estos maridos su crecimiento espiritual? Que son auténticos tapones que impiden avanzar a sus maridos. Pero ¿cuántos maridos hay también que son vagos, irresponsables, inmaduros, insensibles con sus esposas, que no les ayudan a crecer tampoco a ellas espiritualmente? ¿Cuántos hijos hay que han sufrido abusos de sus padres y acarrean traumas durante toda su vida? A veces cuando regreso de algunos viajes con ministerio por algunos países en Latinoamérica, en algunos concretamente es un auténtico cáncer social el abuso de padres y de familiares sobre niños, sobre niñas pequeños. Y esto ocurre con tanta naturalidad que es alarmante. Te deja el corazón destrozado cuando escuchas esas historias, que es tan sencillo escucharlas porque se dan por aquí y por allá, por todos los lados. Claro, pues llegan algunas personas y dicen, sí, sí, muy bonito el modelo familiar que dice la Biblia, pero ¿quién tiene esa familia? Sí, pues estas otras cosas que estamos diciendo son realidades, no las podemos obviar, están allí y muchos las sufren o las sufrimos. Cuando el proverbio dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, no debemos entender que el niño nunca se va a rebelar contra los padres y siempre les va a obedecer a pie juntillas. No, más bien debemos entender que como regla general, pues una formación piadosa del niño, pues dejará principios en la persona que le acompañarán durante toda su vida. Claro, también habrá excepciones, como el propio libro de Proverbios habla de ellas, cuando trata los dolores de cabeza que un hijo necio produce a sus padres, por supuesto. Ahora, también es cierto, y es por eso que quizás algunos se quejan, de que hay personas que no han podido formar familias como las que describe el salmista, por muchas razones. Tal vez no han encontrado una esposa o un esposo, tal vez no han sido bendecidos con hijos. Bueno, tampoco esto debe de desalentarnos, porque por encima de los vínculos biológicos existe también la familia espiritual, que el Señor Jesucristo, por cierto, dijo que era mucho más importante que la familia física, y que esa, pues nadie nos la puede quitar. Miren, por ejemplo, en Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28, dice allí, 11:27, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Fíjense, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y el Señor dice, más bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es decir, sí, la familia, una madre es muy importante, pero más importante es esa familia espiritual que se forma en torno a la obediencia a la palabra de Dios. Y en este sentido, pues la Iglesia, el reino de Dios en este mundo, debe de ser algo que también cuidemos y fomentemos, y la propia Iglesia debe de ser ese lugar donde las personas se encuentren en familia, ya sean casados, solteros, con hijos o sin hijos, mayores o jóvenes. Tenemos que ser una familia para todas esas personas. Ese es nuestro trabajo también. En todo caso, bueno, pues es verdad, se nos presenta aquí la bendición divina en términos de una vid fructífera, de plantas de olivos productivas. Pero recuerden ustedes la profecía de Habacuc. Él decía que aunque la higuera no diera fruto, la vid no diera, con todo yo me gozaré en el Señor. Es decir, en último término, la bendición no es tener lo que Dios nos da, sino tener al Dios que nos da la bendición. Y nos pueden faltar las cosas que Dios nos da, pero Dios siempre va a estar allí con nosotros. Y esa es la auténtica bendición que nadie nos puede quitar y que tendremos por siempre, por toda la vida. Así que no confundamos. Quedémonos antes con el Señor que nos da las bendiciones que no con las bendiciones que nos da el Señor.
Y esto está al alcance de todos, de todas las personas sin excepción. Continuamos, el versículo 5 nos habla de la bendición de Dios que empieza en el individuo, pero alcanza a la nación. Versículo 5, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Aquí al final de este salmo vemos que la familia que se dirige a Jerusalén para la adoración, pues vemos que esta bendición no es algo que queda solamente para ellos, en ese ambiente reducido del individuo, de la familia dentro del ambiente, de ese ambiente, sino que se proyecta. No es solamente un asunto personal y privado, sino que ahora tiene que ver con la vida nacional en Jerusalén, donde toda la nación se reunía, se encontraba en las grandes fiestas solemnes. Y es que la bendición de Dios siempre es para ser compartida. Y es entonces, cuando es compartida, cuando se extiende a otros, que realmente cumple plenamente con su propósito y nos hace auténticamente dichosos, felices, cuando abarca a otras personas. Si nosotros pensamos en la bendición de Dios solamente en términos personales, para nosotros, estamos perdiendo la mayor parte de la bendición. Es cuando enriquecemos a otros con lo que Dios nos da, que somos auténticamente bendecidos. Ya sé que en el mundo esto se interpreta de otra manera. Cuanto más doy, menos tengo, menos me queda, pero eso no es la aritmética divina. La aritmética divina es de esa otra manera. Cuanto más doy, más me enriquezco. Eso es el pensamiento cristiano. Y ese pensamiento debe de acompañarnos también en nuestra vida como iglesia también, dentro del ámbito del reino de Dios. En aquel momento era Israel que se reunía en Jerusalén. Hoy es la iglesia que se reúne también para eso mismo, para ser bendición a otros. Vamos a la iglesia no a recibir, como tantas personas piensan. Vamos a la iglesia para dar, para aportar. Eso es lo que es importante. ¿Qué sentido tendría que cada miembro del cuerpo estuviera muy bien, pero el cuerpo estuviera enfermo? Pues no tiene sentido. Y hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque vivimos ahora mismo en una sociedad tan individualista que se pierden de vista aspectos tan importantes como esto que venimos hablando, la familia, pero también estas cuestiones que surgían en esas fiestas, la sociedad, o el reino de Dios, la iglesia, cosas que son tan importantes en la Biblia, pero que desgraciadamente están quedando en el olvido en esta sociedad individualista. La bendición de una nación, es lo que nos viene a decir el Salmo, comienza en el corazón de la familia, de los padres que forman, que constituyen el núcleo inicial de la familia. De la familia fluye esa fuerza, esa solidez que las naciones necesitan. De las familias surgen los trabajadores honestos y fieles que edifican la nación. Los padres que crían hijos bien educados, responsables, que entienden conceptos del sacrificio y de trabajo. La familia es el futuro de la sociedad. Y así nos va a nosotros en esta sociedad, que hemos descuidado las familias, que las hemos destruido. Se multiplican al infinito los divorcios, como decía antes, y las familias desestructuradas cada vez más. Pero sin esta clase de familias de las que la Biblia nos habla, el futuro de la sociedad es oscuro. Y aunque el mundo se ría de nuestro modelo, del modelo bíblico, lo cierto es que necesitan familias. El mundo, la sociedad necesita familias estables. Esas son las que dan estabilidad a cualquier sociedad. Ahora nos dice también otro detalle que encontramos aquí, es que la bendición de Dios proviene de Sión, pero nos lleva a Sión. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén. Sión, Jerusalén, el lugar sagrado donde era el destino de los peregrinos que cantaban estos salmos. Era el lugar donde estaba la casa de Dios, desde donde Dios se manifestaba. Desde allí, de la presencia de Dios, surge la bendición y vamos allí a disfrutar también de la bendición. Ahora,
debemos entender que ese lugar, bueno, pues la Jerusalén terrenal era simplemente un símbolo de la Jerusalén celestial, que es nuestro definitivo destino. Y en ese sentido es como termina el Salmo. La bendición de Dios se perpetúa en el tiempo. Versículo 6. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. La culminación es una esperanza de vida muy larga. Veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Que ya digo, se perpetuará en la Jerusalén celestial, a la que todos los creyentes somos llamados. Por otro lado, habla de los hijos de tus hijos, es decir, de tus nietos. Los nietos serán una señal de longevidad. Recuerden que en aquella sociedad un hombre que viviera más de 50 años sería extraordinariamente anciano ya. Y ver los hijos de tus hijos será una señal de que habías vivido mucho tiempo y habías disfrutado de la bendición de Dios por mucho tiempo. Pero no solamente habla de una bendición que se prolonga en la vida, sino también una bendición que se transmite de padres a hijos y de hijos a nietos. Esa es la auténtica bendición, la de Dios, la que no dura unos pocos años, dura mucho tiempo, la que se transmite a las generaciones sucesivas, la que no está limitada por nuestras condiciones temporales o geográficas. Y aquí enlazamos con lo que decíamos al comienzo, recuerdan. Sí, la maldición de Dios es sobre los padres, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero la bendición de Dios es una bendición que se prolonga, la auténtica bendición de Dios, se prolonga en el tiempo y en las generaciones. Qué importante es la labor que tenemos que realizar como padres, como madres, en nuestras familias, dentro del ámbito del reino de Dios. Vale la pena invertir esfuerzos, tiempo, sacrificio en nuestras familias, porque eso es, al final, cuanto más demos, cuanto más nos entreguemos en ese ámbito, más bendecidos seremos, más bendición aportaremos a otros, y una bendición que se extenderá, que se alargará en el tiempo y en las generaciones sucesivas. Esta es la bienaventuranza del que teme a Dios, tal como nos enseña este salmo. Y claro que deseamos esa bendición, pero no olvidemos que desearla implica también asumir el coste personal que va a tener sobre nosotros. Implica darnos a los demás, cumplir con fidelidad con el papel que Dios ha asignado a cada uno dentro del ámbito de la familia. En tanto que cumplamos con ese papel, con ese rol que Dios nos ha dejado, disfrutaremos la bendición de Dios. Pues lo tenemos que dejar aquí. Continuaremos con la ayuda del Señor en otra ocasión. Hasta entonces, que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias por habernos acompañado en este tiempo de estudio bíblico. Muchas gracias.